vamos a hablar con un colega. Vamos a hablar sobre una enfermedad que no sé si es muy conocida, yo creo que es poco conocida, pero vale la pena que los oyentes la conozcan, que es el síndrome de encefalomielitis miálgica, también conocido como síndrome de fatiga crónica. Tal cual, sí. Vamos a hablar con el doctor Gabriel Persi. Él es médico neurólogo, vicepresidente de la Sociedad Neurológica Argentina, coordinador de neurología del Sanatorio de la Trinidad Mitre y director médico en Neuraxis. Doctor Persi, ¿nos está escuchando? Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Un placer saludarte acá, la doctora Carmen Vázquez, doctor Marcelo Busto, y saludamos de nuestro programa. Y la verdad que estamos interesados en conocer un poquito de esta enfermedad, ¿no? Que tal vez sea más frecuente de lo que uno piensa, pero contame entonces, Gabriel, ¿de qué se trata esta enfermedad? El síndrome de fatiga crónica es una entidad poco entendida, además de poco conocida, sí, que básicamente tiene como punto cardinal esta sensación de falta de energía, de cansancio, ajá, que un poco vale su nombre, ¿verdad? sí, Si bien hay algunos criterios, es un cuadro clínico de difícil diagnóstico porque no hay una prueba que uno pueda hacer para determinarla como, claro, como un análisis de sangre, digamos. Claro. Entonces es una enfermedad que es difícil decir su verdadera prevalencia. Hay estudios que muestran que es muy rara, que tiene una prevalencia muy baja, otros que no tanto, pero como toda enfermedad donde el diagnóstico no puede ser concreto, los estudios epidemiológicos se vuelven difíciles. Exactamente, exactamente. Es difícil hacer el diagnóstico, y es difícil también conocer el origen, ¿no? Sí, bueno, en eso se ha estudiado mucho, por eso es una enfermedad que, si bien antaño se lo consideraba un cuadro de alguna manera psicológico, hoy por hoy se observan muchas características en estos pacientes que hacen sospechar un poco de qué es lo que funciona mal. Claro. Hay un claro componente genético. Ajá. Digamos, los estudios con gemelos se observa una tasa significativamente alta en los que son gemelos monocigóticos, que son los gemelos idénticos, comparados con aquellos, con los españoles mellizos. Esto habla de un componente genético, pero no hay un gen asociado, o por lo menos no hay un solo gen conocido. También hay relación con el sistema inmunológico, hay algunos patrones de células B y células NK que tienen un perfil diferente en la gente que tiene esta enfermedad. También hay alteraciones a nivel de la microbiota intestinal, es una serie de síntomas. Y también a nivel de cómo es el metabolismo dentro de la mitocondria. Es decir, hay muchas piezas del rompecabezas. No sigue sin quedar claro qué es lo que genera el desorden en sí mismo, cómo se entrama todo esto que se observa, pero sí es claro que las personas que tienen esto tienen cuestiones objetivables, no del punto de vista diagnóstico, es decir, no que hay una prueba en donde uno puede, pero sí, si uno agarra un grupo grande de estas personas, ve diferencias de estos tipos que estamos hablando, que no están en la población que no tiene estos síntomas. Por lo tanto, hay un claro componente inmunológico, genético, del metabolismo energético, de la flora intestinal, etcétera, que de alguna manera genera una desregulación por algún motivo, que eso sí se desconoce, que genera esto. De hecho, existe bastante asociación con el síndrome de fatiga crónica después de
cursar enfermedades virales, ¿verdad? Y también esto se ha observado. Y Gabriel, ¿cuáles son los síntomas más importantes que aparecen? El tema de los síntomas, hay un síntoma cardinal en todo esto, que es el malestar post-esfuerzo. Es una peculiaridad del síndrome de fatiga crónica, en donde la persona, cuando hace ejercicio, se fatiga en forma desmedida. El ejercicio puede ser muy pequeño, pero a la persona le genera un cansancio importante. A veces también ocurre esto mismo con lo que es ejercicio mental, digamos, un esfuerzo mental importante, o incluso una situación psicológica importante, pero típicamente está descrito con el ejercicio. Hay también un cansancio continuo, no solo después del ejercicio. La persona suele sentirse frecuentemente fatigada, es como que la mitad del tiempo se siente fatigada, y también tiene síntomas que también son muy peculiares, que son lo que se denomina síntomas ortostáticos, es decir, cuando la persona está acostada está bien, y cuando se pone de pie se siente cansada, y además le aumenta la frecuencia cardíaca, a veces le baja la presión, etcétera. Son síntomas inespecíficos, en realidad uno es complicado, no tenemos nada patognomónico, nada típico, ¿no?, de la enfermedad. No tenemos son totalmente subjetivos los síntomas, es decir, la persona los refiere. Bueno, algunas cosas son objetivas, como por ejemplo estos síntomas ortostáticos, que la persona se le dé taquicardia al pararse, es un poco objetivo, pero puede no estar presente, y en sí mismo también puede deberse a otras causas, ¿verdad? De hecho, una cosa muy importante en el síndrome de fatiga crónica, que hay que ver si no hay otro diagnóstico que también genere esta situación, porque como los síntomas subjetivos a veces se pueden inducir, ¿verdad? Sí. De alguna manera se puede forzar sin intención a que la persona encuadre los síntomas en una forma de contarlo. Hay que tener en cuenta que hay diagnósticos que sí, muy concretos y con soluciones muy específicas, que hay que asegurarse que no estén ocurriendo. A veces también se utiliza el término de encefalomiopatía miálgica o encefalopatía miálgica también porque a veces el término de fatiga crónica banaliza un poco la apreciación de los síntomas. Si uno habla de síndrome de fatiga crónica, lo primero que te dice alguien, eso tengo yo, estoy todo el día cansado, tengo trabajo. Claro, medio vago, digamos, claro. Hay un componente psicológico también en todo esto. Se mantiene aquel término de encefalomielitis miálgica solo por el tema de la no banalización de la evaluación con el término de fatiga crónica. Claro. Exactamente. Entonces, hay varios componentes. Seguramente alguno va a confundirlo esto con un problema psicológico puro, y descubrir que son varias cosas. Es un tema porque, como vos sabés muy bien, Gabriel, los médicos, para hacer un diagnóstico primero tenemos que saber lo que estamos buscando, ¿no? Porque a veces, si no tenemos la idea de lo que estamos buscando, nunca vamos a llegar al diagnóstico. Claro. Y no es una enfermedad conocida, digamos, por todo. En tu especialidad seguramente sí, pero fuera de la especialidad es complicado, ¿no?, llegar a un diagnóstico. Es un tema, a ver, que además hay que sospechar, porque así como es poco específico y objetivo para diagnosticarse, también lo es para detectarse. Claro. Porque el paciente por ahí viene a la consulta y ¿por qué viene? No, me siento cansado. Claro. Bueno, le hago un laboratorio. Claro, exactamente. Y por ahí no se hace un interrogatorio dirigido para detectar estas cosas. Bueno, usted cuando hace actividad física, ¿cómo se siente después? Le pasa de marearse al pararse, buscar algunas cuestiones objetivas. Si bien también lo que decíamos es
es tan importante diagnosticarlo como diagnosticar cosas que lo pueden simular. Por ejemplo, otro síntoma importante del síndrome de fatiga crónica es que es muy común que estos pacientes refieran que cuando duermen se despiertan como si no hubieran dormido, con la misma sensación de cansancio con la que se acostaron, claro. Y no porque no durmieran. Es decir, el paciente se va a dormir a las 10 de la noche, se acuesta y se duerme, se despierta a las 8 de la mañana, y cuando se despierta tiene la sensación de haber parpadeado nada más y estar igual que antes de dormirse. Eso es un síntoma bastante común, pero que también a veces eso puede deberse a otros problemas. Claro, por ejemplo, seguro. Que el paciente tenga apneas del sueño, y el sueño sea no reparador simplemente por usar un término, ¿no? Sí, pero debido a que no respira bien cuando duerme. Entonces es importante en estos pacientes tener, por ejemplo, una polisomnografía, ver qué paciente respira bien de noche, claro, y no qué es por eso. Claro. Y así con otras cuestiones, ¿verdad? Una persona que tiene hipotiroidismo también puede referir intolerancia al ejercicio, claro. sentirse cansado. Pero lo bueno de que esos diagnósticos se pueden diagnosticar, valga la redundancia, con pruebas específicas. Claro. Bueno, esto puede ser hipotiroidismo, te pido una TSH y me ya está, listo. Hay que vuelta con eso. Si estás anémico, lo voy a ver. La mayor complejidad en el diagnóstico de estos pacientes se da con los síndromes depresivos. También, exacto. Claro, porque el paciente que está deprimido muchas veces refiere este cansancio que no resuelve, y a veces ahí hay una dificultad de si el cuadro anímico, depresivo, mejora con el tratamiento, pero esto del cansancio físico no, hay que tener en cuenta que por ahí está presente esta enfermedad. Y a veces es difícil despegarse del diagnóstico inicial, sobre todo por ahí es una situación muy compleja la que planteé, pero a veces está el antecedente. El paciente refiere a haber tenido un síndrome depresivo y ahora ¿por qué viene? Y porque estoy muy cansado. Bueno, por ahí estás deprimido de nuevo y se encarrila para ese lado, cuando en realidad por ahí no tiene nada que ver con aquello que tuvimos pasado. Gabriel, tenemos muy poquito tiempo. Y la verdad que el tema da para mucho más. ¿Cuáles serían las pautas de tratamiento, lo básico que tendríamos que hacer con esta gente? Bueno, del tratamiento, lo más importante es primero considerar que puede existir la enfermedad. Eso es lo más importante. Claro, exacto. Lo segundo más importante es estar seguro que no hay una de estas enfermedades como apnea del sueño, como hipotiroidismo, etcétera, que puedan estar causando esto. Una vez que esto uno tiene muy en claro que se trata de esto, para esto estamos hablando de algo que tiene por lo menos 6 meses de síntomas, 3 se puede dar pero estamos hablando de algo que se mantiene, no estamos hablando de algo transitorio. No hay una medicación que sea específica, no hay una droga que se aplique para esto y lo resuelva. Lo que hay que hacer acá es un abordaje en virtud de cuál es el síntoma que más está mostrando el paciente. A veces si el paciente le baja la presión cuando se para, a veces hay que tomar medidas de, buena hidratación, medidas compresivas y usar fluorocortisona o algo así, nada que ver con... Es decir, el tratamiento es básicamente sintomático, Gabriel, entonces. Se apunta a los síntomas. Es muy útil la terapia cognitivo-conductual también en estos pacientes y bueno, después hay también el manejo de cierta psicoeducación del paciente, porque una cuestión que por ahí es importante remarcar es no tanto el qué hacer, sino el qué no hacer, que a veces el tratar de ejercitar a estos pacientes, porque como refieren esta intolerancia al ejercicio, de que hago un poquito de ejercicio y me siento totalmente devastado, a veces lo obligamos, lo hacemos a hacer gimnasia para que salga, ¿no?, del estado. Mandémoslo a hacer gimnasia para que se entrene más, y eso se ha visto que empeora mucho el cuadro. Lo que hay que hacer acá justamente, el paciente tiene que empezar a conocer su límite
y hacer actividad física, pero no superando el límite que le desencadena la fatiga, porque se ha observado que si uno quiere hacer eso, lejos de generar un entrenamiento, como suele pasar en casi toda otra entidad, acá esto parecería exacerbar más la situación y complicar más el tema. cuadro. Yo te tengo que agradecer mucho tu tiempo, porque ha sido muy claro lo que nos has dicho, y nos interesa mucho esta enfermedad porque justamente al ser poco conocida es importante que la población lo sepa. Te agradezco enormemente, Gabriel, y disculpame, que daba para mucho más esta charla. Sí. Otro día la seguimos. La seguimos. ¿Cómo no? Un gran abrazo. Muchas gracias. Igualmente.